Hola chicas, me alegra mucho saludarles a través de este video. Ya la próxima será por lo menos en simultánea. Este video es para ustedes para continuar con su trabajo de propósito. Y lo que vamos a hacer a continuación, antes de entrar a revisar sus condiciones con Luz Mara según la pirámide de Maslow, es contarles un poco sobre los 4 caminos. Tim creó esta idea de los 4 caminos con el fin de ilustrar un poco las diferentes perspectivas o caminos que hay para desarrollarse y evolucionar como ser humano. Uno de esos es el camino de propósito, pero vamos a ver otros 3 caminos que incluso pueden ser más comunes que el camino del propósito y ya vamos a ver por qué, cuál es la diferencia. Entonces, el primer camino es el camino del poder. El camino del poder tiene, y este es un documento que ustedes pueden leer después, yo solo se los voy a describir. El camino del poder es el camino donde hay alto ego, baja fuente confiable. ¿Eso qué quiere decir? Que es el ego y la voluntad de tu identidad la que genera tu proceso de crecimiento y desarrollo. En este sentido, es el camino en donde te pones metas, te fijas unos objetivos y unas estrategias para lograr lo que quieres lograr. De esta manera, en el camino del poder lo que hacemos es hacer muy buenos planes, estructurar formas periódicas de medición también para ver si estamos o no en la línea de lo que debemos ir, etc. ¿Esto qué quiere decir? El camino del poder usualmente es el más conocido, especialmente si has trabajado en una organización o en una empresa. Es el tradicional para, para estas instituciones. Entonces, lo fundamental de este camino es aprovechar los resultados que el ego logra con sus intentos. Y entre más resultados haya, pues más fortaleza hay, más empoderamiento hay. Funciona tal cual, fijar metas, el plan, ejecutarlo, cómo están los resultados, mejorar el plan según los resultados, revisar y volver a iniciar. ¿Qué pasa aquí? Es que es un camino que exige mucha disciplina y el cual, siendo consistentemente aplicado, genera en las personas a largo plazo un compromiso filantrópico. Entonces, usualmente quienes han andado en ese camino se vuelven después filántropos. Ejemplos de esas personas, para mí una persona clara es Bill Gates, una persona que se propuso un camino, una forma de estar en el mundo muy exitoso en sus negocios y demás, y que después tiene sus fundaciones y se dedica de alguna manera a hacer filantropía. Entonces, este es el primer ejemplo, y ese es el camino del poder. Bajo ego, alta fuente confiable. Discúlpenme, alto ego, baja fuente confiable. Cuando hablamos de baja fuente confiable, alto ego, estamos hablando entonces del camino del poder. Vamos a pasar al camino de la presencia. El camino de la presencia es el camino donde es bajo ego, baja fuente confiable. Es un camino muy contemplativo, donde la idea es acallar las voces del ego y acallar las voces de cualquier otra cosa, incluso la fuente confiable. Está centrado en las prácticas y esto es lo fundamental, las prácticas. Entonces, ejemplos de esto es el budismo y todo lo relacionado con esa línea Zen, Eckhart Tolle, son caminos de la presencia, donde lo que importa es estar aquí y ahora en el presente y anular cualquier idea que se nos venga, sea de la fuente que sea. Entonces, es un estado de silencio, es un estado o que se procura estar aquí y que lo que desarrolla son prácticas muy fuertes para que eso sea posible. Son contemplativas, pueden haber cantos, mantras y esas otras prácticas. Y no quiere decir que no haya un sentido de fuente confiable. Lo que pasa es que el centro no es la voz de la fuente confiable, sino es lo que se revela a través de la contemplación. Entonces, el yoga es un buen ejemplo de este camino también. Vamos a hablar ahora del camino de la piedad. El camino de la piedad
es alta fuente confiable, bajo ego. El camino de la piedad es un camino conocido en los países que de alguna manera hemos estado influenciados por la religión, por la línea cristiana, la religión católica. ¿En qué consiste este camino? Consiste en que hay que acallar la voz del ego, porque esta no es importante, y hay que hacer unos sacrificios para poder escuchar a la fuente confiable y seguir el camino que indica la fuente confiable. Y la fuente confiable se puede manifestar a través de los milagros, a través de la palabra como la Biblia, el Torá, cualquiera de estas fuentes escritas que se consideran sagradas, o la fuente confiable se manifiesta a través de las revelaciones en las oraciones. Entonces, el camino de la piedad es un camino donde las necesidades del ego deben ser acalladas. Cuando los sacerdotes hacen sus votos de castidad, de obediencia y todo eso, están, de alguna manera, es una forma de renunciar a las voces del ego y de acallar esas voces. Esa es la intención. Cuando se sigue este camino, como los demás, con disciplina, las personas que lo hacen realmente desde la devoción y desde lo que este camino implica, desarrollan un alto sentido de misericordia. Un buen ejemplo de este camino es la Madre Teresa de Calcuta. El camino del propósito, alto ego, alta fuente confiable. Este camino es un camino reciente en donde es tan importante escuchar a la fuente confiable o esa voz de inspiración espiritual como escuchar a la voz del ego, es decir, de nuestra propia identidad y nuestras propias necesidades. Entonces, en este camino, lo que se hace es que todas las habilidades del ego, toda nuestra identidad está al servicio de algo más grande que nosotros, de ese propósito. Y la fuente confiable sirve como una guía para seguir en ese camino. Pero esto va de la mano. Entonces, si el ego no está de acuerdo con algo, lo plantea con la claridad y no se le piden renuncias al ego que no quiera hacer. Este camino o ejemplos de este camino es la Comunidad del Propósito de Verdadero y los libros de Neale Donald Walsch, y en general Neale Donald Walsch también está mucho en esta línea. Uno de los libros más conocidos de él es Conversaciones con Dios. Entonces, para mostrarles cómo se vería esto, les voy a poner acá. Perdón. Está en el camino los 4 caminos. Pronto se ve mejor así. Ahorita se los pongo. Está en su documento y lo pueden ver cuando quieran. Entonces, como les venía diciendo, estos son los 4 caminos. Este camino del propósito usa prácticas de los otros caminos. Usa prácticas del camino del poder, especialmente cuando vamos a manifestar nuestro propósito, cuando podamos ponerlo en práctica. Utiliza prácticas del camino de la presencia, como es la meditación, y el camino de la piedad, como es la oración. Entonces, estamos utilizando algunas prácticas de los otros caminos, pero bajo otra perspectiva, y la perspectiva es tan importante el ego como la fuente confiable, es tan importante escuchar nosotros mismos como esa voz de sabiduría y ese sentido espiritual. Entonces ahora, después de esta claridad, la invitación en este día y en la jornada que nos queda es a que estemos desde el camino del propósito. Y después ustedes harán sus propias elecciones. Si quieren continuar algún camino de su preferencia que haya sido otro,
o seguir por este camino del propósito. El camino de propósito, entonces, como ustedes se darán cuenta, tiene esas exigencias de escuchar al ego, y para nosotros el ego es tremendamente importante. Entonces, por eso, en este caso fundamental, hemos dedicado un buen tiempo a que ustedes, o hemos visto que es importante dedicarle tiempo a escuchar al ego, y por eso fue importante la tarea que hicieron de identificar sus necesidades y establecer las condiciones. Les propongo entonces que ahora con Luz Mara conversen un poco sobre estos caminos. Uno a veces está en uno, a veces está en otro, o sea, no es que uno sea solo de un camino necesariamente. Muchas veces desde el trabajo muy probablemente estemos en el camino del poder, pero el domingo nos vayamos por el camino de la piedad y nos vamos a la misa, o combinamos una cosa de esas, o tal vez ninguno de los anteriores de manera decidida, sino que estamos más en el camino de la presencia. Por ejemplo, si estamos más en la práctica contemplativa y tratando de estar en el aquí y el ahora. Bien, entonces podemos fluctuar entre estos caminos. Lo importante es saber que lo estamos haciendo, lo importante es saber cuándo es que sí estamos escuchando a nuestro ego, cuándo es que sí estamos escuchando a nuestra fuente confiable, o cuándo ninguna de las dos, y lo que estamos es estando en el presente. Y tal vez todos se necesiten. Lo importante es que sepas que estás tomando una decisión de alguna manera de acallar o de escuchar a una u otra de estas grandes partes. Entonces, conversen un poco sobre estos caminos, sobre cuál es el camino que ustedes usualmente han seguido, cuál sienten que les costaría o les cuesta mucho trabajo, y después pasen a revisar las condiciones. Es muy importante que las condiciones queden muy afirmadas, muy bien escritas, y que al final, después de todas las condiciones que tengan, les dé un parte de tranquilidad de que sí es posible para ustedes entrar a descubrir cuál es su propósito si esas condiciones se cumplen. Entonces, al final de revisar las condiciones, es importante que se hagan la pregunta cada una: si estas condiciones se cumplen, ¿estaría yo dispuesta a descubrir mi propósito? Y si hay una sensación todavía de que no, vuelvan a revisar, sientan que les falta, o busquen cuál es el miedo que está ahí, ¿bien? Y nombran el miedo. Y con eso lo trabajamos la siguiente sesión para poder establecer una conexión con la fuente. Gócense mucho este trabajo. Les mando un abrazo a todas y cada una, y nos estamos viendo el 20 de julio. Chao a todas.